Un saludo afectuoso a todos aquellos que se encuentran enlazados en este día precioso, domingo de Ramos que el Señor nos ha dado, domingo de Ramos por tradición, en el cual celebramos el comienzo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo hasta ese momento en el cual Él dio su vida en la cruz del Calvario. La última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo se celebra en esta semana que comienza hoy domingo, y nosotros nos gozamos porque ese sacrificio no fue en vano, sino que Él nos ha salvado con su sangre, de acuerdo al propósito eterno de Dios para nuestras vidas, a fin de glorificar y exaltar su nombre, cada uno de los que nos llamamos sus hijos. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están enlazados con nosotros celebrando. Esperamos que el Señor les prospere, les bendiga, que el Señor continúe dándoles de su presencia, de su palabra, de su espíritu, para que cada uno lleguemos a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no lo lograremos en este lado de la eternidad, pero sí necesitamos siempre estar buscando la santidad, porque con ella, dice la palabra del Señor, que veremos el rostro de Dios. Nos gozamos y nos alegramos en Cristo Jesús. Y estaba meditando en la palabra, y hoy, como es domingo de Ramos, creo pertinente el poder hablar acerca de ese acontecimiento en el cual Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y ese es el tema de hoy, la entrada triunfal del Rey. La entrada triunfal del Rey. Ahora no solo en ese entonces a Jerusalén, sino al corazón de cada uno de los hijos de Dios. Esa es la mejor entrada que Él puede tener. Tu corazón, querido oyente. Y vamos a meditar en la palabra unos momentos, y abre la palabra de Dios, tu Biblia, si la tienes, si no, escúchala. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 28 al 38. Lucas 19, 28 al 38. Y recordemos que el tiempo de que Jesús ofrendara su vida en rescate por nosotros se acercaba en ese entonces. Como lo dije, era la última semana de la vida en esta tierra, vida física de Jesucristo nuestro Salvador, y todo lo que Él estaba haciendo en ese momento de ahí en adelante y desde el comienzo de su ministerio era conforme a lo que se había escrito de Él en el Antiguo Testamento, especialmente por los profetas como Isaías, Jeremías. Cada uno de los profetas dieron profecías mesiánicas muy exactas. Y este pasaje del día de hoy nos habla de ese acontecimiento que Jesús entra a Jerusalén y es celebrado, y eso lo dieron los profetas antes de que Cristo viniera a esta tierra. El pasaje de hoy, Lucas 19, 28 al 38, tiene pasajes paralelos que hablan del mismo acontecimiento. En Mateo 21, de versos 1 al 10, si estás anotando. En Marcos 11, capítulo 11, del 1 al 10. Y en Juan capítulo 12, versos 12 al 15. Y encontramos el mismo relato, solamente que dicho por cada uno de los escritores de los evangelios desde su punto de vista. Y estos hechos acontecieron días antes de que Jesucristo fuera clavado en esa cruz. Y vayamos a la palabra de Dios. Lucas 19, 28 al 38 nos dice: habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual, al entrar, encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan?,
De esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Les respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras Jesús iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto último nos recuerda cuando hizo Jesús aparición por primera vez en un cuerpo de un bebé, en el cuerpo del bebé. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres en quien Él se complace. Ahora la paz es en el cielo, porque Cristo venía a hacer la paz entre nosotros y Dios. Y la gloria de Dios en las alturas se demostraba a través de su Hijo, humillándose frente a su creación para salvarnos de la condenación eterna. Y en este relato vemos que la multitud de seguidores de Jesucristo, sus discípulos, comenzaron a vitorear, a levantar las manos con palmas, a ondear las palmas, a poner sus mantos por el camino. Esto lo hacían cuando entraba un rey, después de haber triunfado, después de haber hecho lo que necesitaba hacer y salido victorioso en la guerra o en alguna de sus encomiendas que tenía que hacer como rey. Lo recibían vitoreándolo con palmas, poniendo sus mantos por el camino para que pasara ese rey victorioso. Y esto es lo que estaba haciendo la multitud. Comenzaron a alabar a Jesús, comenzaron a exaltar a Dios. Y estas expresiones de alabanza son reconocidas aún hoy por los eruditos, los rabís, los que enseñan el Torá a los judíos, que son alabanzas mesiánicas. En otras palabras, el pueblo estaba reconociendo a Jesús como el enviado de Dios. Pero no nos engañemos a que ellos realmente lo estaban reconociendo de esta manera, sino que todo esto que tú y yo leemos nos induce a percibir, a pensar que todo era gozo, todo era alegría, porque la multitud estaba entendiendo que el Mesías enviado por Dios había llegado para salvarlos. Y esa es la realidad, pero la salvación que ellos pensaban no es la salvación espiritual, no es la salvación de sacarnos del reino de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, sino que lo que ellos pensaban que era la salvación era que ellos creían que Jesús los iba a librar del dominio de Roma, que Él iba a expulsar al ejército romano, que Él iba a cobrar tanta popularidad y fuerza que iba a levantar un ejército para derrotar a los enemigos físicos del pueblo de Israel. Y esto es lo que pensaban los que estaban allí vitoreando a Cristo, los que estaban alabando, los que estaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero vemos la realidad una semana después, unos días después. Esta misma multitud, nos dice la Escritura, que la mayoría de los que gritaban: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, una semana después gritaban sin misericordia: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese es el corazón del ser humano sin Cristo. Rápidamente nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos de dar gracias a Dios cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Y esto es lo que pasaba con esta multitud. Qué triste la condición del ser humano, del corazón del ser humano, de estas multitudes.
¿Cómo es que estos corazones, estos pensamientos cambiaron en cuestión de días? Después de recibir a Jesús con algarabía, con fiesta, con cánticos, con vitoreos, con todo lo que estaba sucediendo, cambió a un odio de aún desear la muerte más horrible para el Hijo eterno de Dios. Qué triste. Pero eso somos tú y yo cuando no tenemos a Cristo. Dice la palabra que no hay bueno ni aun uno, ni uno busca a Dios. Es necesario que el Espíritu nos regenere para ser lavados, para ser nuevas criaturas. Y esto es lo que pasaba en ese entonces. Ellos pensaban que como ellos querían, Jesús tenía que hacer para ser el rey de ellos. Y cuando se dieron cuenta que Él no venía a hacer la guerra, sino a traer paz con Dios, empezaron a negarlo, empezaron a darle la espalda, empezaron a vituperarlo. En vez de vitorearlo, ahora lo vituperaban, ahora lo juzgaban, ahora lo condenaban. Pero antes de que juzguemos a estas multitudes, a estas personas, a esta gente en ese entonces, debemos autoexaminarnos. Debemos de pensar en nosotros mismos, que muchas veces tú y yo, querida iglesia, querido oyente, muchas veces nosotros actuamos de igual manera al no recibir, y déjame decírtelo como los voy a decir, los caprichos que nosotros queremos recibir de Dios. Eso es lo que estaba pasando con la multitud. Ellos creían que venir en un caballo blanco con una espada, ¿verdad?, en la mano, como un príncipe libertador del dominio de Roma. Pero esto no es lo que Cristo decía. Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Y qué bueno, porque si hubiera sido de este mundo ya no existiera. El reino de Dios es eterno, el reino de Cristo es eterno, y tú y yo, iglesia, somos parte de ese reino. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo entró a Jerusalén en este pollino, en este hijo de asna, Él iba viendo las multitudes, y Jesús conocía bien el corazón de cada uno de ellos. Y Jesús conoce nuestro corazón mejor que tú y yo lo conocemos, querido oyente. Si seguimos leyendo en este capítulo, nosotros vamos a encontrar que Jesús no estaba rebosando de gozo, no iba con las manos levantadas y diciendo: sí, yo soy el rey. No, no, no. Por el contrario, comenzó a lamentarse, comenzó a llorar por la verdadera condición de los corazones de la gente. Él miraba el corazón, más allá del rostro, más allá de todo lo que estaba sucediendo en esa algarabía, en esa fiesta. Él miraba el corazón de la gente. Y Él miraba las consecuencias de la incredulidad, de la dureza, de la maldad de esos corazones. Y esas consecuencias llegaron 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, por ellos rechazar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo vemos más adelante en el verso 41 de este mismo capítulo 19 de Lucas. Dice: cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, no dice se alegró porque estaba la gente ya lista para recibirlo. ¿Qué dice? Lloró sobre ella. ¿Por qué? Porque conocía la condición de la humanidad. Lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, es decir, si tú supieras que yo soy la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. 40 años más tarde, en el 70 después de Cristo,
Estas palabras se cumplieron cuando el ejército romano entró y deshizo la ciudad, derribó el templo, no quedó piedra sobre piedra. Tantas cosas horribles que hicieron. Pero esa es la consecuencia de rechazar al Hijo de Dios. El pueblo de Dios que necesitaba abrazar y tomar al Hijo de Dios como su Dios, lo rechazaron y las consecuencias llegaron. Y Cristo por eso lloraba, porque Él miraba la condición del corazón, que no había sinceridad. Estaban alegrándose y vitoreándolo y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pero realmente el corazón de ellos no estaba en Él, estaba lejos de Dios. Cristo mismo lo dijo: este pueblo me adora, pero su corazón está lejos de mí. En otro pasaje Cristo también dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pechuelos bajo sus alas, y no quisiste. Por eso el Salmo 91 dice que a la sombra de sus alas encontramos el refugio. Pero Jerusalén, la mayoría del pueblo rechazaron al Hijo de Dios. Y podíamos decir: wow, qué tremenda multitud, pero no podemos lanzar una piedra aún, porque hoy en día muchos pueden estar levantando las manos en la iglesia, pueden estar cantando, pueden hasta llorar delante de la presencia de Dios, pueden estar bendiciendo a Dios, aplaudiendo, alegrándose junto con toda la congregación, pero no de una manera sincera o genuina. Esa es la realidad en estos días que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos. Por eso Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y nosotros al tiempo podemos ver la manifestación de esta insinceridad del corazón, y se manifiesta cuando Dios no actúa de la manera que nosotros hemos planificado en nuestra mente. O en otras palabras, como lo podríamos decir, no ha cumplido nuestros caprichos, porque no pedimos o actuamos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces creemos y queremos encerrar a Dios en una cajita, y de ahí no se puede salir, sino que tiene que cumplir lo que yo estoy pensando que debe de ser. Y esto no es así. Dios es un Dios que es poderoso, soberano, y Él hace su voluntad, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Por eso no podemos nosotros decir que amamos a Dios, pero queremos que Él cumpla nuestros caprichos. Es imposible. Y después nosotros culpamos a Dios porque Él no ha movido su varita mágica para poder hacer nuestros caprichos, para complacernos en todo lo que queramos. Y muchas veces el evangelio que se enseña en este tiempo, que Dios está ahí nomás listo para cumplirte los caprichos, el carro nuevo que quieras, la casa nueva que quieras, o lo que tú quieras, cuando Él lo que quiera es bendecirnos primeramente en lo espiritual. No estamos en contra de las bendiciones materiales, claro que no. Dios bendice a manos llenas, pero Él quiere corazones sinceros, corazones que le busquen, que le adoren. Él lo dijo en Jeremías 29: me dejaré hallar por ustedes cuando ustedes me busquen de todo corazón. Él está dispuesto, pero nosotros somos los que necesitamos buscar a Dios como debemos de hacerlo, y no buscarlo por lo que podamos obtener de Él. No, eso es imposible, no es saludable. Debemos de buscar de Dios y buscar a Dios por quien Él es, por su persona, por todo lo que Él es. Por eso debemos examinarnos a la luz de la Escritura, querida iglesia, para entender nuestra posición y para encontrar a través de la palabra cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, como dice Romanos 12, lo que es agradable, lo que es perfecto delante de Él, para que nosotros podamos andar en esa voluntad perfecta de Dios, para saber cómo adorarlo realmente, como Él lo requiere de nosotros, en espíritu y en verdad. Es por eso que muchas veces nos desanimamos y muchas veces hasta renegamos por falta
de entendimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la voluntad de Dios. Si muchos torcemos las escrituras y decimos, la palabra dice, pedid todo lo que quieran en mi nombre y yo os lo daré. Sí, lo dice, pero necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Guiados por el Espíritu Santo, el cual conoce la voluntad de Dios, y guiados por la palabra, la cual trae iluminación por la obra del Espíritu Santo, para que tú y yo podamos entender cómo debemos adorar, cómo debemos de orar, cómo debemos de servir a ese Dios maravilloso que envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Y la gente estaba alborotada, la gente estaba emocionada, pero tenían su motivo puesto en algo incorrecto, porque el reino de los cielos no es de este mundo. Necesitamos ver nosotros, iglesia, y darnos cuenta de cuál es nuestra posición delante de Dios, cuál es el motivo por el cual nosotros lo servimos, por el cual le alabamos, por el cual vamos a su casa. Ese motivo no debe ser por lo que yo quiero que Él haga para mí, o por lo que yo quiero que Él me dé. Voy a alabar a Dios este mes y voy a ayunar y orar porque necesito esto. No. Lo adoramos y lo bendecimos porque Él es Dios y porque Él merece toda nuestra adoración, merece todo nuestro servicio sincero, de todo corazón. Debemos alabarlo y bendecirlo por la salvación tan grande que Él nos dio a través de su Hijo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Debemos alabar a Dios por su plan perfecto que se lleva a cabo en cada uno de nosotros, como lo dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y luego dice, no desampares la obra de tus manos. En otras palabras, continúa ese propósito en mi vida, oh eterno Dios. Por eso necesitamos nosotros entender a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la palabra, dirigidos por su Espíritu Santo. Es imprescindible que nosotros dependamos de la dirección del Espíritu Santo para poder llegar ante Dios como Él merece y como Él desea que nosotros lo hagamos, para agradarlo en todo lo que hacemos, en todas las áreas de nuestra vida, y para aceptar su voluntad, aunque muchas veces no entendamos esa voluntad de Dios, aceptarla. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es muy clara y dice que todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios. Y escúchalo bien, no es para todo el mundo, es para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, es decir, aquellos que han sido predestinados para la salvación. Por eso, aunque no entendamos las circunstancias, aunque no entendamos lo que estemos pasando, podemos confiar que la voluntad de Dios es perfecta y que todo obrará para el bien nuestro, conforme a ese propósito eterno que Dios estableció para cada uno de nosotros, con el fin de que su nombre sea alabado, de que su nombre sea glorificado en y a través de cada uno de nosotros. El verdadero servicio y la verdadera adoración se basan en la persona de Dios, en lo que Él es. Él es el Dios eterno y poderoso, creador de todo lo que existe. Por eso es que le adoramos, porque Él nos formó para la alabanza de su gloria. El verdadero servicio y la verdadera adoración no se basa en lo que nosotros vayamos a obtener de Dios por hacerlo. No, esto es comprar un favor. Ya que cuando nosotros confiamos en Él de todo nuestro corazón, como nos dice Proverbios 3:5, no nos apoyamos en lo que nosotros pensamos, sino que reconocemos a Dios en todas nuestras decisiones, y Él endereza nuestros pasos, nuestro camino. Él nos ayuda a amarlo mejor cada día a través de su Espíritu Santo. Nos ayuda a servirlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como lo dice Deuteronomio 6:5.
Esa es la clase de hijo que Dios quiere, que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que lo compartamos con aquellos que no lo conocen. Por eso es que Él vino hace 2000 años, y esa semana la estamos celebrando hoy, la semana de la pasión de Jesucristo. Y no debemos adorarle ni servirle como esa multitud que únicamente lo hizo de labios para afuera, y al siguiente semana estaban gritando crucifícale. Muchas veces nosotros hacemos de esa manera con nuestras actitudes delante de Dios. Como lo dije, que cuando no tenemos entendimiento y pedimos caprichos y Dios nos los cumple, no es porque Él no sea bueno, al contrario, es porque nos ama y Él conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y cuando Él permite las cosas es porque Él nos ama, porque Él quiere que lleguemos a ese bien supremo que es estar delante de su presencia. Por eso es que necesitamos, querida iglesia, buscar su rostro, buscar su palabra para entender a través de la palabra cuál es su voluntad y andar en esa voluntad y servirlo de acuerdo como Él quiere, en espíritu y en verdad. Y esto nos hará crecer y madurar y entender los propósitos de Dios, no del todo porque no somos perfectos, pero sí entender que su propósito es bueno para nosotros, no es de calamidad, sino es de bienestar, es para darnos futuro, para darnos una esperanza gloriosa de salvación y de vida eterna. Por eso, querida iglesia, nosotros genuinamente debemos levantar nuestras manos y adorarle y decir: Hosana al Rey que ha entrado a mi corazón. ¿Cuál es el dueño de mi vida? El que es el dueño de mi casa, el dueño de mi familia. Es como debemos nosotros exaltar a nuestro Rey glorioso y compartirlo con aquellos que necesitan escuchar de su amor, escuchar que aún hay tiempo de salvación, que aún la puerta está abierta y Cristo es esa puerta por la cual entramos a ese redil glorioso que es la familia preciosa de Dios. Debemos realmente hacer a Cristo el Rey sobre nuestros corazones, querida iglesia. Debemos rendirnos totalmente como lo que debemos ser de Él, sus esclavos, por amor, no por miedo, no por temor, no por lo que las consecuencias que vamos a sufrir, no. Esclavos significa poner nuestra voluntad bajo la de Él, para que Él haga su voluntad y nosotros podamos agradarle, y todo por amor, porque Él nos amó primero y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mismo capítulo 19 de Lucas que estamos leyendo, en el verso 10, Cristo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos éramos nosotros, iglesia, pero Él nos ha encontrado. Gloria al nombre precioso de Cristo Jesús. Él nos encontró. Por eso necesitamos ser esclavos de Él, hacer su voluntad en todo, entendiendo que Él se agrada y su bendición estará sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Y al fin de todo, estaremos con Él por la eternidad. ¡Qué glorioso! Estamos rindiendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio, y al final lo estaremos haciendo por la eternidad. Pero lo que debemos entender y lo que debemos practicar es no lo que yo quiero que Él haga por mí o que haga para mí, más bien lo que Él quiere de mí para que yo pueda agradarle en todo lo que hago en y con mi vida. Dejarle a Él la rienda de nuestra vida. Dejar que Él nos dirija. Es así como realmente damos entrada triunfal a ese glorioso Rey a nuestro corazón, rindiéndonos totalmente delante de Él y diciendo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado a través de mi persona. Esta es la clase de alabanza y de adoración que
realmente el Rey de Reyes desea ver en cada uno de nosotros. No como la de este pueblo que se olvidó porque no le cumplió lo que ellos querían. No, sino por lo que Él es. El Hijo eterno de Dios que dio su vida para reconciliarnos con ese Dios que habíamos ofendido, pero que ahora es nuestro Padre. Que ahora Él está esperando ese día glorioso para enviar a su Hijo por ti y por mí. En este tiempo de la pasión de Cristo, de la Pascua, no te olvides de hacer a Cristo tu Señor. Si aún no lo has hecho y este mensaje ha hablado a tu corazón, di estas palabras: Señor Jesús, ahora entiendo que hace 2000 años tú entraste pero fuiste rechazado al mismo tiempo. Pero no quiero yo ser de esa clase de ser humano, sino que quiero que tú entres a mi corazón. Quiero que tú te hagas el Rey de mi vida. Por eso en esta hora reconozco que soy pecador y te pido que me laves en esa sangre que derramaste en esa cruz, en el Calvario. Hazme miembro de la familia de Dios. Pon tu espíritu en mí y ayúdame a vivir el resto de mi vida para hacer tu voluntad. Háblame a través de tu palabra y enséñame a vivir para ti, para poder ver tu rostro y alabarte con todos aquellos que son parte de la familia de Dios. Gracias por aceptarme como tu hijo, como tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso si has hecho esta oración. Ahora eres parte de la familia de Dios. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Cristo, donde se te enseñe la voluntad de Dios, donde se te enseñe lo que es la verdadera adoración y el verdadero servicio a Dios y cómo crecer en Él. Si no tienes una iglesia y vives en el área de Los Ángeles, te invitamos a nuestra iglesia cristiana Poder y Gozo. Ahí estamos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Si Dios nos permite y todo marcha como debe marchar, próximo domingo estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestro edificio, con cánticos, con alabanzas, con gloria, con la palabra de Dios, celebrando que su muerte no fue en vano, sino que Él resucitó para justificarnos, para declarar que Él es el Hijo de Dios con poder y ascender al cielo para ahora estar intercediendo por cada uno de nosotros. Querida iglesia, gózate conmigo. Estaremos viéndonos una vez más para alabar y bendecir juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos, emocionados, sabiendo que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. No te olvides, querido oyente, aquí estamos en el área de Los Ángeles, en el 26, si no me equivoco, 2610 al sur de LaSalle Avenue, 2610 LaSalle, se escribe L-A, una palabra, y luego S-A-L-L-E, LaSalle Avenue, 2610, ahí estamos. Ahí verás también nuestros rótulos para que puedas junto con nosotros alegrarte en la presencia del Señor por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué hermosa noticia. ¿Te alegras, querido hermano, hermana? Estoy rebosando de alegría porque sabemos que Dios se moverá de una manera gloriosa. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias por esta palabra que has traído a nosotros el día de hoy, en la cual vimos que tú entraste a Jerusalén, pero realmente tú miraste la condición de los corazones y la estás viendo hoy en nosotros. Y queremos tener un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón agradecido delante de ti. Y queremos adorarte en espíritu y en verdad, no por lo que nos das, no por lo que harás por nosotros, sino por quien tú eres, el Dios poderoso, creador de todo lo que existe, merecedor de alabanza, de adoración, de servicio con todo nuestro ser, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un corazón conforme al corazón de Dios, que andemos en su voluntad, la cual es agradable y perfecta, la cual nos ayudará a crecer y a madurar y a dar fruto en abundancia para la gloria del Dios que nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, en el reino de la luz.
Oh, te damos gracias y te adoramos, Señor, porque ese sacrificio no fue en vano. Gracias te damos, Señor, porque ahora tú has entrado a nuestro corazón y eres el Rey de nuestra vida. Eres el Rey de nuestras familias. Eres el Rey de nuestra iglesia. Y pedimos que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, también en nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, dejando a un lado nuestros propios caprichos, nuestros propios planes, sabiendo que tu plan es perfecto. Y bendito es aquel que confía en ti con todo su corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno de los oyentes. Bendice a aquellos que han entregado su vida a ti o han reconciliado su vida contigo en este día. Ayúdeles a llegar hasta ese día glorioso en que veamos tu rostro. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios bendiga a cada uno de los que han estado enlazados. No te olvides también de buscarnos en YouTube, recomendarnos Iglesia Cristiana, Poder y Gozo. Ahí van a encontrar estudios, van a encontrar prédicas para que sigamos creciendo en el Señor. Y no te olvides, querida iglesia, queremos verlo a cada uno de ustedes presentes en el día de resurrección. Estaremos teniendo comunión, estaremos impartiendo la cena del Señor para celebrar que Cristo resucitó. Así es que oremos unos por otros e intercedamos por el mundo, por la humanidad. Y ahora que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que ponga en todos paz y tenga de todos misericordia, que el Señor les bendiga al levantarse, al acostarse, al andar por el camino, al hacer sus labores diarias, que cuando esté la familia reunida en la mesa, Él sea el invitado principal, que el Señor guarde a sus hijos, que el Señor guarde a su familia y les prospere de una manera gloriosa y especial en esta semana mientras celebramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no te olvides de compartirlo con el mundo. Ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Les amamos y desde el hogar de la familia Mentes nos despedimos este último domingo de aquí y pronto estaremos en la casa del Señor. Hasta pronto. Les amamos.